Hoy el Evangelio y Hechos de los Apóstoles van a estar muy conectados. La primera lectura nos va a hablar de un Pablo que, aunque los discípulos tienen pavor, la figura de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y hay una resistencia muy fuerte, vemos a Bernabé, que ya habíamos hablado de él como el Consolador, que intercede, es abogado y dice, no, de verdad que es un apóstol grande, ha cambiado, ha transformado, y es un evangelizador de miedo. Y el Evangelio, que vamos a trabajar el texto de Juan, Jesucito nos va a hablar, pero ahora diciendo que Él es la vid y el Padre es el viñador, es decir, esa plantica que da frutos. Y Jesucristo nos va a hablar entonces en este texto la manera de lo importante de dar frutos. Que dar frutos es evangelizar. ¿Y por qué digo la conexión tan importante? Porque Pablo, como evangelizador, es uno de los grandes apóstoles, inclusive considerado el apóstol de la comunicación por sus cartas, comunidad que fundaba, comunidad que mantenía contacto y les mandaba mensajes para que esa comunidad no muriera. Entonces vemos esa fuerza, esa potencia, que conociendo a Cristo que se le aparece en persona solo una vez y un instante, se convierte en uno de los más grandes apóstoles, nuestro querido Pablo. Es decir, por sus obras os reconoceréis, que nos dice Jesús en el Evangelio, y por sus obras los reconocieron por los frutos que dan San Pablo. Entonces comenzamos con el Evangelio, Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da frutos, lo cortan. Es decir, ojo, si yo me considero cristiano, seguidor de Jesús y no doy frutos, es decir, no soy capaz de trascender ese mensaje, nos cortan. Y ojo, presten mucha atención qué pasa con esos sarmientos secos. Y todo el que da frutos lo limpian, para que dé más frutos. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permaneceréis en mí. Entonces presten mucha atención. Si nosotros nos alejamos del sarmiento, de la planta, si como una simple ramita nos arrancamos y nos alejamos de Jesús, nos secamos. Por eso dice, así como se puede secar, así también el que se aleje de mí se seca su corazón. ¿Y qué frutos va a poder dar? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos. Porque separándose de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los cortan, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. La gloria de mi Padre es que deis muchos frutos y que seáis mis discípulos. La gloria de mi Padre es que deis muchos frutos y que seáis mis discípulos. Estas palabras con las que cierra el Evangelio de hoy nos demuestra que nosotros estamos llamados a dar ese fruto. ¿Y qué significa el fruto? Evangelizar, transformar, llevar el mensaje de Dios. Y así estamos haciendo la gloria de Dios, haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y de esa manera es como construimos el reino de Dios y permanecemos en Jesucristo. Y es tan bella estas palabras, que es una promesa, y yo permaneceré en ustedes, que se hace presente. Entonces, como les decía al inicio, con respecto al texto de Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, vamos a encontrar aquí la importancia de permanecer en Jesús, y lo vamos a ver en la figura de Pablo. Dice así el texto. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino
que había hablado con él, y cómo el mismo Pablo había predicado con valentía en Damasco, en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén predicando con valentía en el nombre del Señor, hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Galilea y Samaria, pues se edificaba y progresaba en el temor a Dios. Estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos esos llamados de Dios para dar frutos y ser discípulos, aquí el texto de Hechos de los Apóstoles nos muestran cómo Pablo, a través de la figura de él, es llamado, se convierte, es un discípulo, da testimonio. Bernabé intercede por Pablo, y es que es real que cualquiera tenga un miedo, sabiendo que Pablo era un perseguidor, fue testigo de la muerte de Esteban. Siendo muy joven, él se encargó de recoger el manto de las personas que fueron a matar a Esteban. Y aquí nos da el testimonio también ese temor, porque Pablo fue enviado con potestad para apresar y acabar con los cristianos, con los primeros cristianos, pero al ser Cristo el que le toca su corazón, esa conversión fue real. Otra bella experiencia que tiene Bernabé con Pablo es vivir un año en Antioquía. Y Pablo encuentra en Bernabé ese apoyo moral, y Bernabé es el que intercede, lucha, lo presenta. Y aquí es bueno mostrar a Bernabé como esas personas de la comunidad que nos animan, que interceden por nosotros, que nos demuestran el valor de cada uno, sin importar el pasado, tus pecados, que muchas veces humanamente caemos en no confiar en nuestro hermano. Pero Bernabé les habla y les hace esa reflexión. Pablo se ha convertido, Pablo predica, tiene una fuerza, no tiene miedo. Y es una manera o un rasgo para identificar un verdadero apóstol, un verdadero discípulo. No tiene miedo, y su valentía es el hecho de enfrentarse, así lo estén persiguiendo, a muerte. Porque claro, muchos de los grupos de los judíos querían matarlo al ver que Pablo evangelizaba, ser una figura tan importante, pero que en este caso iba creciendo la comunidad con ese testimonio de Pablo. Démosle gracias a Dios por este testimonio, por esta palabra, y que nosotros podamos aprender de Pablo a dar frutos en abundancia y permanecer en Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un feliz día.